Todo lo que te han dicho sobre la realidad está incompleto. El mundo que ves, la vida que llevas, los límites en los que crees, forman parte de una ilusión tan cuidadosamente diseñada que jamás pensaste en cuestionarla, pero bajo la superficie, más allá del alcance de la historia oficial y de la ciencia convencional, yace un conocimiento secreto tan poderoso que fue deliberadamente ocultado, un conocimiento que, una vez comprendido, desbloquea habilidades muy por encima de lo que la mayoría considera posible. Las tablas Esmeralda de Thoth preservan una sabiduría que trasciende el tiempo, enseñanzas que se remontan a más de 36.000 años atrás, talladas en piedra esperando a aquellos que estén listos para reclamar el poder que han olvidado. No son mitos ni metáforas, son el plano original para dominar la existencia misma. Y si nunca debiste quedar atrapado en este ciclo de lucha, limitación e incertidumbre, y si tuvieras acceso a una magia interior capaz de remodelar por completo tu realidad, ha llegado el momento de desenterrar la verdad que nunca quisieron que supieras. Todo lo que te rodea parece sólido, real e inquebrantable. El suelo bajo tus pies, los objetos que tocas, incluso el cuerpo que habitas, todo parece indiscutible. Pero eso también forma parte de la ilusión. Las tablas Esmeralda revelan una verdad que la mayoría jamás aceptará. Tú no eres tu cuerpo, ni tus pensamientos, ni tu nombre, ni siquiera tu mente. Eres algo mucho más grande. La conciencia es tu verdadera esencia, una conciencia eterna, que reside temporalmente en una forma física, pero que jamás está limitada por ella. Desde el momento en que naciste, fuiste condicionado a creer que estás limitado por carne y hueso, que tu cuerpo eres tú, y que una vez que éste perece, dejas de existir. Pero las enseñanzas de Thoth exponen esta creencia como un engaño, cuidadosamente diseñado para mantenerte pequeño. Él describía el cuerpo como un recipiente, una herramienta prestada por el universo, para permitirte interactuar con esta realidad, pero así, como una copa contiene agua. La copa no es el agua. Lo mismo ocurre contigo, es tu conciencia la que da forma a tu cuerpo, no al revés. La ciencia moderna apenas comienza a entender lo que los antiguos sabían desde hace milenios. La física cuántica sugiere que el observador afecta la realidad, que la conciencia misma moldea el mundo físico. Se ha demostrado que las partículas subatómicas cambian su comportamiento dependiendo de si están siendo observadas, si la simple observación puede alterar la estructura misma de la realidad. ¿Qué dice eso sobre el poder de la mente? Las tablas Esmeralda ya hablaban de esto hace miles de años, revelando que la realidad no es algo en lo que estás atrapado, sino algo que estás creando activamente en cada instante. Piensa en esos momentos en los que sentiste una intuición profunda, un saber que desafiaba toda lógica, o en aquellos instantes donde el tiempo parecía ralentizarse, y tus pensamientos por sí solos parecían modificar lo que ocurría a tu alrededor. No, fueron accidentes, fueron destellos de tu verdadera naturaleza. Un recordatorio de que tu conciencia no está limitada a este plano físico, pero generación tras generación, la sociedad ha ido despojándote de esta comprensión, reforzando la idea de que solo eres un ser humano frágil perdido en un mundo caótico. La verdad es que nunca debiste estar atado a estas limitaciones. Conocimiento sobre tu auténtica naturaleza ha sido enterrado, distorsionado y ridiculizado como si fuera un simple mito. Algunas enseñanzas son demasiado poderosas para ser reveladas en YouTube. En nuestro boletín gratuito, Insights Academy, compartimos lo que aquí no se puede decir, incluyendo las técnicas perdidas para elevar la conciencia por tiempo limitado. También recibirás una copia gratuita del CON, pero solo si te registras ahora, usando el enlace en la descripción, porque una vez que comienzas a comprender que no eres solo un cuerpo, surge una nueva pregunta. ¿Sobre qué más ha sido engañado la ilusión de la fisicalidad? Es solo la primera capa de control. La siguiente es aún más engañosa. Es una estructura sutil que rige cada acción, cada pensamiento y cada creencia que sostienes. Te han hecho creer que el tiempo se mueve en línea recta del pasado al presente y de allí hacia el futuro. El tiempo es algo que persigues, algo que se te escapa, algo contra lo cual debes correr, pero la verdad es mucho más extraña de lo que imaginas. Porque el tiempo mismo es una ilusión. Te han enseñado que el tiempo es una línea recta, una
Marcha implacable desde el pasado hacia el futuro, sin vuelta atrás, que cada segundo perdido se desvanece para siempre, que estás atado a los límites de tu edad, de tus decisiones pasadas, de un futuro incierto. Pero esto es un engaño, uno de los más grandes jamás impuestos sobre la mente humana. Las tablas esmeralda de Todd revelan que el tiempo no se mueve en línea recta. No es algo que persigas, ni algo que te controle. Es una fuerza, una estructura que se curva, se pliega, se repite en ciclos, independiente de la forma en que has sido condicionado a percibirlo. Una vez que comprendes esto, nunca vuelves a experimentar la realidad de la misma manera. TH describía el tiempo como una serie de ciclos repetitivos, muy parecidos al ritmo de la naturaleza. El sol sale y se oculta, las estaciones cambian las mareas, suben y bajan. Nada avanza en línea recta, todo se repite eternamente, oscilando en ciclos de existencia. Y si tu vida, tus experiencias e incluso el viaje de tu alma siguen el mismo patrón, y si el tiempo no es algo que atraviesas, sino algo dentro de lo cual existes y del que puedes entrar y salir tan fácilmente como pasas de una habitación a otra, la física moderna apenas comienza a confirmar lo que Todd ya sabía. Hace miles de años, científicos que estudian la mecánica cuántica han propuesto que el pasado, el presente y el futuro pueden coexistir simultáneamente. Sugieren que el tiempo no es un río que fluye, sino un vasto océano en el que cada punto está disponible en cualquier momento. Experimentos en física de partículas apuntan hacia la misma verdad, que lo que llamamos pasado puede ser influido por las elecciones del presente, que el tiempo es mucho más fluido de lo que jamás nos permitieron creer. TH comprendía esto y escribió: el tiempo no cambia, pero todas las cosas cambian en el tiempo, y el tiempo es cíclico. Entonces lo que percibes como déjà vu no es un simple truco de la mente, es una grieta en el velo, un instante donde la ilusión se resquebraja y recuerdas algo que nunca debiste recordar. Si el tiempo no es lineal, entonces lo que llamas vidas pasadas no están detrás de ti, están ocurriendo junto a ti, accesibles, si tan solo supieras cómo alcanzarlas. Cuanto más te adentras en las enseñanzas de Todd, más claro se vuelve el tiempo. No es una prisión, es una fuerza, y una vez comprendida puede ser navegada. Este conocimiento ha sido ocultado por una razón, porque si comprendieras que el tiempo no te encierra, no vivirías esclavo del arrepentimiento, del envejecimiento, del miedo a lo desconocido. Verías más allá de las distracciones de la vida moderna y entrarías en tu verdadero poder. Esto es lo que sabían los antiguos iniciados, aquellos que recorrieron los caminos ocultos de la sabiduría, mientras el resto del mundo permanecía ciego. Accedieron a conocimientos a través de múltiples vidas, vieron los patrones dentro de la historia y los usaron para moldear su propia realidad. Comprendieron que el futuro no es algo que te sucede, es algo hacia lo que entras, algo con lo que te alineas. El mayor engaño de todos: si el tiempo no te ata realmente, entonces la muerte tampoco. Si la conciencia se mueve más allá del tiempo, ¿qué ocurre cuando el cuerpo deja de funcionar? Ha sido condicionado a ver la muerte como el final, como un abismo del que nadie regresa. Pero las enseñanzas de Todd revelan una verdad tan profunda, tan transformadora, que cuando la comprendes, el miedo mismo comienza a disolverse. La idea de un final es una ilusión, porque la muerte no es más que una transición. Te han dicho que la muerte es el fin, que cuando tu cuerpo falla, tu existencia se extingue como una llama en el viento, para nunca regresar. Ese miedo ha moldeado toda tu vida. Lo sepas o no, dicta la forma en que vives, los riesgos que evitas, los límites que colocas sobre ti mismo. Pero ese miedo está construido sobre una mentira. Las tablas esmeralda de Todd revelan una verdad tan antigua, tan poderosa, que quienes la entendieron dejaron de temer a la muerte por completo. Porque la muerte no es. El fin es una puerta, una transición, no una finalización. El yo que conoces, la conciencia que escucha estas palabras, no deja de existir cuando el cuerpo perece. Se mueve, se transforma, continúa. Todd describía el proceso de la muerte como un cambio de frecuencia. Hablaba de la llama de la vida, una fuerza eterna que no puede ser destruida. Solo cambiar de forma. Reveló que el cuerpo no es más que un recipiente temporal, un contenedor de conciencia que se descarta cuando ya no es necesario. Pero la
Conciencia misma, la verdadera esencia de lo que eres, va más allá de él, accediendo a otro reino de existencia. Por eso las civilizaciones antiguas no veían la muerte como un final, sino como una transición hacia algo más grande. Los egipcios, que veneraban a Thoth como dios de la sabiduría, creían que el alma viajaba a través de los salones de Amenti, un reino donde la verdadera esencia pesada, purificada y renacida, incluso ahora la ciencia moderna, comienza a confirmar lo que los antiguos ya sabían. Estudios sobre experiencias cercanas a la muerte revelan patrones consistentes. Personas que reportan salir de sus cuerpos, experimentar una conciencia profunda y ver más allá del plano físico. Describen una continuidad de existencia, una que trasciende los límites del mundo material si la muerte fuera realmente el final. ¿Por qué tantas personas reportan estas experiencias a lo largo de las culturas del tiempo de todos los orígenes? Y si la conciencia fuera solo una función del cerebro, ¿por qué la conciencia persiste, incluso cuando el cuerpo ya no funciona? La respuesta es simple: tú no eres el cuerpo, nunca lo fuiste. El cuerpo es un instrumento, una interfaz biológica para experimentar esta dimensión, pero una vez que ya no es necesario, regresas a una conciencia mayor, una que existe más allá del tiempo y del espacio. Esto es lo que Thoth quería decir cuando escribió: el hombre es una llama atada a una montaña, pero la llama no es la montaña. Tu forma física está ligada a la tierra, pero el fuego dentro de ti pertenece al cosmos. Este conocimiento ha sido enterrado por una razón. Si la humanidad realmente comprendiera que la muerte no es un final, todo el sistema de control colapsaría. El miedo a la muerte es lo que mantiene a las personas obedientes, con miedo a tomar riesgos, con miedo a cuestionar, con miedo a vivir verdaderamente. Es por eso que la historia ha sido reescrita. Es por eso que la sabiduría antigua ha sido suprimida, porque quienes entienden la muerte, entienden que la vida misma no tiene límites. Pero ¿qué ocurre después de la muerte? ¿Qué hay más allá del velo? Thoth describió reinos más allá de la percepción humana, lugares donde el alma viaja. Antes de regresar a una forma física, habló de campos energéticos, ciclos de conciencia y de un proceso de transformación que ocurre antes del renacimiento. Este conocimiento, alguna vez disponible para los antiguos iniciados, ha sido ocultado, pero no está perdido. Quien busca encontrará, y quien comprende ya no estará encadenado por él. Miedo a medida que atraviesas esta transición. Otra verdad se vuelve evidente: la vida misma no es lo que parece, aquello que experimentas como realidad. No es más que una proyección, una vibración a la que te sintonizas. Así como el cuerpo no es lo que tú eres. El mundo físico no es todo lo que existe. Hay algo más profundo, algo invisible, algo que contiene la clave para desbloquear el verdadero poder de tu conciencia. Y las tablas Esmeralda revelan exactamente qué es. ¿Qué pasaría si todo lo que percibes como realidad no fuera sólido, sino una ilusión moldeada por energía y vibración? Te han enseñado a ver el mundo físico como algo absoluto, como algo externo a ti, fijo e inamovible. Pero las tablas Esmeralda de Thoth revelan una verdad tan profunda que cambiará la forma en la que concibes la existencia misma. La realidad no está hecha de materia, sino de frecuencias. Todo lo que ves, tocas y experimentas no es más que energía vibrando en distintos niveles, y la clave para desbloquear tu verdadero poder reside en comprender cómo cambiar tu propia frecuencia. Thoth enseñó que todas las cosas en la existencia, incluido tu cuerpo, tus pensamientos e incluso tus emociones, están compuestas de patrones vibratorios. La única diferencia entre una forma y otra es la frecuencia en la que vibra. Por eso el sonido puede romper el vidrio. Por eso ciertas emociones pueden afectar tu salud. Y porque algunas personas o lugares se sienten energéticamente elevados, mientras que otros te drenan, estás interactuando constantemente con estas fuerzas invisibles, lo sepas o no. La ciencia moderna apenas comienza a alcanzar esta sabiduría ancestral. La física cuántica ha revelado que las partículas a nivel subatómico no existen en un estado fijo hasta que son observadas. Todo en su esencia es energía que fluctúa entrando y saliendo de diferentes estados, influida por la conciencia misma. Esto se alinea perfectamente con lo que escribió hace miles de años. Todas las cosas son formadas por el aliento del Gran Uno. La vibración es la clave de todo él.
Entendía que lo que percibimos como realidad no es sólido, sino un movimiento constante de energía moldeado por la conciencia. ¿Ya has sentido los efectos de la vibración en tu vida diaria? ¿Alguna vez entraste en una habitación y sentiste tensión sin que nadie dijera una palabra? ¿O estuviste cerca de alguien que irradiaba paz y positividad, haciéndote sentir en calma de inmediato? Eso no es imaginación, eso es energía. Son frecuencias que interactúan e influyen entre sí. El mismo principio se aplica a tus propios pensamientos y emociones. Cuando estás en un estado de miedo, preocupación o ira, tu frecuencia disminuye y atraes experiencias que coinciden con esa energía. Pero cuando operas desde un estado de claridad, confianza y paz, comienzas a alinearte con vibraciones más altas y tu realidad cambia en consecuencia. Por eso los antiguos místicos sabios e iniciados de las escuelas de misterio practicaban la meditación, la sanación a través del sonido y el canto de mantras. No eran simples rituales. Eran tecnologías diseñadas para alterar la frecuencia y sintonizar la conciencia con estados más elevados de percepción. Todd hablaba del poder del sonido sagrado, de cómo ciertas palabras y tonos podían desbloquear centros energéticos dentro del cuerpo y la mente. Este conocimiento no se ha perdido, simplemente ha sido enterrado bajo capas de distracción y desinformación, oculto a plena vista. Pero aquí está. La verdad: no necesitas permiso para acceder a este poder. Siempre ha estado dentro de ti la capacidad de elevar tu vibración, de cambiar tu frecuencia, de crear tu propia realidad. No está reservada para una élite, ni para los místicos o los espiritualmente dotados. Es tu derecho de nacimiento. Y una vez que comprendes cómo canalizar esta energía, empiezas a darte cuenta de que el universo mismo responde a ti. Por eso, Todd enfatizaba la importancia del dominio consciente sobre la propia vibración. Todd comprendía que al controlar tu energía interna, adquirías la capacidad de influir en el mundo externo. Esto no es superstición ni pensamiento ilusorio. Es un principio de la realidad, una fuerza invisible que rige todas las cosas, y quienes lo comprenden pueden moldear sus vidas de formas que la mayoría de las personas jamás imaginaría. Pero la vibración no existe de forma aislada. Opera dentro de un sistema de equilibrio universal, una fuerza que asegura que todo tarde o temprano regrese a su centro. Quienes no entienden esto viven atrapados en el caos, reaccionando constantemente a las fluctuaciones del mundo que los rodea, pero aquellos que aprenden a alinearse con esta ley cósmica despiertan algo extraordinario, dejan de reaccionar y comienzan a crear. Dominan no solo su propia energía, sino también la realidad misma. Es aquí donde se revela el siguiente gran secreto de las tablas Esmeralda: el principio del equilibrio, la fuerza que gobierna todo el universo. Todo lo que existe busca el equilibrio, los ciclos de la naturaleza, el movimiento de los planetas, el ascenso y la caída de las civilizaciones. Nada permanece en el caos para siempre. Pero, en tu vida personal, ¿con qué frecuencia te has sentido atrapado en el desequilibrio, arrastrado entre extremos sin poder encontrar la paz? Las tablas Esmeralda de Todd revelan que el equilibrio no es solo una idea, es una ley universal tan real como la gravedad, tan poderosa como el tiempo mismo. Rige desde el movimiento de los cuerpos celestes hasta el flujo de energía dentro de tu propio cuerpo. Una vez que comprendes esto, dejas de luchar contra la realidad y comienzas a moverte con ella. Tú hablaba del principio de equilibrio, como una ley inquebrantable, una fuerza que asegura que todo regrese eventualmente a la armonía. Por eso, las turbulencias emocionales, las acciones destructivas y los pensamientos caóticos siempre colapsan bajo su propio peso. Una mente consumida por el miedo y la rabia, con el tiempo se agota y se ve obligada al silencio. Una sociedad impulsada por la codicia y la corrupción eventualmente se derrumba, retornando a un estado de orden. Aquellos que no comprenden este principio luchan contra él, intentando forzar que la realidad se doblegue a su voluntad. Pero quienes lo dominan se mueven en perfecta alineación con el flujo del universo, usando ese conocimiento para transformar su vida. El mundo antiguo comprendía el equilibrio mejor de lo que jamás lo ha hecho. La civilización moderna, el yin y el yang de la filosofía oriental, la ma de las enseñanzas egipcias, el principio hermético de la polaridad. Todos hablan de la misma verdad. Los opuestos no son enemigos, son dos mitades de un mismo, todo la luz y la oscuridad.
La expansión y la contracción, el orden y el caos. Estas fuerzas no están destinadas a estar en guerra, sino a coexistir en armonía, una dando sentido a la otra. Sin embargo, la sociedad te ha condicionado a resistir esta verdad, a rechazar la incomodidad, a temer la lucha, a creer que la paz es algo externo que debe ser perseguido. Pero Thoth reveló algo diferente él. Dominio verdadero no proviene de evitar el desequilibrio, sino de aprender a navegarlo. Y tú ya lo has experimentado, aunque tal vez no lo sabías. Piensa en un momento en que estabas consumido por el estrés o la frustración, hasta que de repente llegaste a un punto de quiebre donde tu mente se quedó en silencio, donde la claridad emergió desde el caos. Eso fue el equilibrio restaurándose a sí mismo. O aquellos momentos de alegría profunda que llegan inesperadamente después de tiempos difíciles. Eso también fue equilibrio en acción. Estos ciclos se manifiestan en cada aspecto de la existencia, desde tus pensamientos más íntimos hasta los grandes movimientos de la historia. Y cuando aprendes a verlos, dejas de ser controlado por ellos. La clave está en tu propia energía. Así como el universo busca el equilibrio, tu conciencia también. Thoth enseñó que quienes aprenden a estabilizar su mundo interior, adquieren el poder de controlar su realidad exterior. Por eso a lo largo de la historia, monjes sabios y místicos han buscado la quietud porque una mente en equilibrio es una mente que no puede ser controlada cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de oscilar entre extremos emocionales, cuando aprendes a mantenerte en tu centro. Sin importar lo que ocurra a tu alrededor, te vuelves intocable. Pero el equilibrio no se limita al dominio interior. Se extiende a todo lo que creas, a cada acción que emprendes, a cada onda que proyectas hacia el mundo, si actúas desde la desesperación, forzando resultados. Persiguiendo el éxito, manipulando las circunstancias, te encontrarás constantemente con resistencia. Pero cuando te mueves con alineación inquebrantable, confiando en el ritmo de la vida, todo comienza a fluir con naturalidad. Seguramente ya has sentido esto antes, momentos en los que todo parecía encajar, cuando las oportunidades correctas aparecían, cuando la vida se desplegaba sin esfuerzo. Eso no fue suerte, fue el equilibrio en movimiento. Por eso quienes entienden la ley universal no fuérzanse, alinean, se mueven con la corriente, en lugar de luchar contra ella. Comprenden que el equilibrio no es algo que simplemente ocurre, es algo que puede cultivarse, canalizarse y dirigirse. Y quienes dominan esta ley acceden a un poder incalculable, caminan entre mundos sin estar atados a los extremos, moviéndose por la vida con una gracia y una certeza que los demás solo pueden admirar. Pero el equilibrio no es el secreto final, es una base, una preparación para la siguiente revelación, el misterio más profundo oculto en las tablas esmeralda, porque una vez que sabes cómo estabilizar tu energía, una vez que ves el ritmo del universo en acción, estás listo para descubrir las fuerzas que dan forma a la existencia misma, los gobernantes invisibles de la realidad, aquellos que han estado observando, guiando e influyendo en la humanidad desde el amanecer del tiempo. Se les conoce como los señores de los 9, y lo que revelan lo cambia todo, más allá de las ilusiones del tiempo, más allá del velo entre la vida y la muerte. Incluso más allá de los límites de la percepción humana, existen fuerzas tan antiguas y poderosas que moldean el mismísimo tejido de la realidad. Te han dicho que la existencia es aleatoria, que el universo es caótico, que la vida se desarrolla sin propósito. Pero las tablas esmeralda de Thoth revelan algo muy distinto. La realidad no está fuera de control. Está vigilada, guiada y mantenida por seres de poder inconmensurable. Los señores de los 9. Estas entidades no son mitos ni dioses. En el sentido en que las religiones los describen, son arquitectos de la existencia, supervisores cósmicos que rigen el flujo de la energía, los ciclos del tiempo y la evolución de la conciencia. TH no los describió como figuras distantes, sino como fuerzas que interactúan directamente con quienes buscan el camino oculto. Los describió como antiguos más allá de toda comprensión existentes, desde mucho antes de la humanidad, incluso antes de que se formaran las estrellas. Cada uno de los 9 gobierna un aspecto diferente del universo, ejerciendo dominio sobre fuerzas que la mayoría jamás llegará a entender. No interfieren en los asuntos humanos de forma directa, pero su presencia se siente en cada instante de la realidad. Son ellos quienes aseguran que el equilibrio se restaure, que los ciclos se desarrollen como deben, que el gran orden cósmico se mantenga.
Existen por encima de las leyes humanas, pero están sujetos a las leyes del cosmos. A lo largo de la historia, los ecos de los 9 se han ocultado. En mitologías, religiones y enseñanzas sagradas, las 9 musas de la antigua Grecia, las 9 Anunnaki de la cosmología egipcia, los 9 hombres desconocidos de las leyendas de la India. Todos ellos son recuerdos fragmentados de una verdad más profunda. Incluso en tiempos modernos, las sociedades secretas y los grupos esotéricos han intentado preservar el conocimiento de estas entidades, entendiendo que quienes se alinean con los señores de los 9 obtienen acceso a un poder más allá de la comprensión humana. Pero ¿qué significa esto para ti? Si estos seres existen, si realmente supervisan el flujo de la existencia. Entonces la pregunta no es si influyen en la realidad, sino cómo puedes tú alinearte con su sabiduría. Thoth. Hablo de los 9, como los guardianes de las dimensiones superiores de la conciencia, revelando que quienes buscan despertar deben primero probar que son dignos. Por eso, los iniciados en las antiguas escuelas de misterio pasaban por pruebas. Por eso solo las mentes más disciplinadas accedían a las enseñanzas más profundas, no porque el conocimiento estuviera destinado a ser ocultado, sino porque solo quienes están preparados pueden manejarlo con responsabilidad. Esta es la razón oculta por la que la sociedad moderna ha despojado a la espiritualidad de todo verdadero poder. Te han enseñado a verte pequeño, a creer que la conciencia es un accidente biológico, que no existe una estructura profunda en el universo. Porque si conocieras la verdad, si entendieras que la realidad no es algo dentro de lo cual estás atrapado, sino algo con lo que puedes interactuar, moldear e influenciar, ya no podría ser controlado. Quienes comprenden a los 9 no viven bajo las mismas reglas que los demás, no ven los obstáculos como las personas ordinarias, se mueven por la vida con la comprensión de que no están separados de las fuerzas que guían el universo, sino que son parte de ellas. Thoth escribió que los señores de los 9 pueden ser contactados, que su presencia puede sentirse por aquellos que sintonizan con frecuencias más elevadas. Describió métodos de alineación vibracional, formas de elevar la conciencia hasta un estado donde su sabiduría se vuelve accesible. Por eso, ciertos símbolos, sonidos y patrones geométricos han sido utilizados durante milenios. Son llaves, herramientas para desplazar la percepción más allá del plano físico. La flor de la vida, la geometría sagrada incrustada en templos antiguos, las frecuencias resonantes de cánticos olvidados, todos son vestigios de un conocimiento mayor, pistas dejadas atrás para quienes buscan el camino. Pero este camino es para los ociosos, ni los pasivos. Es para quienes están dispuestos a romper sus limitaciones, a ir más allá del miedo, a comprender que el poder no se otorga, se reclama. Y una vez que te alineas con el flujo de la ley cósmica, una vez que atraviesas la ilusión impuesta por el mundo, la siguiente revelación se vuelve clara: la realidad misma. No está fija, es fluida, moldeada por el sonido, la frecuencia y el poder de la palabra. La misma fuerza que creó el cosmos puede ser aprovechada por quienes entienden su naturaleza. Este es el siguiente gran secreto de las tablas esmeralda: el conocimiento de cómo el sonido crea la existencia misma. Hay una razón por la que las civilizaciones antiguas daban tanta importancia a la palabra hablada, a los cánticos y a los sonidos sagrados. Nunca fue solo poesía, nunca fue solo ritual, era la comprensión de algo mucho más profundo, algo que la sociedad moderna prácticamente ha olvidado. Las tablas esmeralda de Thoth revelan uno de los secretos más poderosos de todos. El sonido no es solo una vibración, es la fuerza que da forma a la realidad misma. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento al que das voz, cada sonido que atraviesa el tejido de la existencia, lleva una energía que crea, transforma e influye el mundo a tu alrededor. Thoth entendía esto, y también lo entendían los iniciados de las antiguas escuelas de misterio. Él escribió: «Canta tú el canto de la libertad, crea la vibración elevada que te hará uno con el todo». Esto no era una metáfora, era una instrucción. El universo mismo está construido a través de la frecuencia, una vasta interacción de energías en movimiento a diferentes velocidades, formando lo que percibes como existencia física. Si observas el nivel fundamental de la realidad, lo que parece ser materia sólida,
no es más que campos de energía vibratoria en constante movimiento, constantemente influenciados por fuerzas invisibles, y una de las más poderosas de esas fuerzas es el sonido. Por eso ciertas frecuencias te afectan en un nivel más profundo que la mente consciente. Por eso cierta música puede elevar tu espíritu, mientras que otros sonidos generan incomodidad. Por eso cánticos y mantras ancestrales han sido usados a lo largo de las culturas, no por superstición, sino porque afinan el cuerpo y la mente hacia estados vibracionales específicos. Las tablas esmeralda revelan que el sonido, cuando se usa con intención, puede alinearte con frecuencias superiores, permitiéndote liberarte de limitaciones mentales y físicas. Esta es la clave que ha estado escondida a plena vista. La ciencia moderna apenas comienza a descubrir lo que Todd ya reveló hace milenios: el estudio de la cimática a la ciencia, que observa las vibraciones del sonido, ha demostrado que las ondas sonoras influyen sobre la materia de formas precisas y repetibles. Cuando ciertas frecuencias atraviesan el agua o la arena, crean patrones geométricos que reflejan la geometría sagrada encontrada en templos antiguos y textos sagrados. Esto no es una coincidencia. Es evidencia de una verdad más profunda, de que el sonido es el arquitecto de la realidad, de que la vibración le da forma a lo informe. Y si el sonido puede moldear la materia, ¿qué dice eso sobre las palabras que pronuncias, sobre los pensamientos a los que das voz? Cada sonido que emites no es simplemente ruido, es una orden al universo, una onda que se expande en el campo energético de la existencia. Por eso los textos antiguos advierten sobre el uso descuidado de las palabras. Por eso las afirmaciones y los encantamientos han sido utilizados para manifestar la realidad. Por eso el silencio mismo es venerado en las tradiciones esotéricas, porque las palabras contienen poder, y quienes comprenden ese poder pueden usarlo para moldear su propio destino. Este conocimiento ha sido ocultado, diluido en supersticiones y leyes olvidadas, porque si la humanidad comprendiera realmente la fuerza creativa que yace detrás del sonido, la sociedad no funcionaría como lo hace hoy. Si supieras que tus palabras influyen no solo en tu mente, sino en la estructura misma de la realidad, hablarías de manera distinta, pensarías de manera diferente, permitirías que las voces del miedo, de la duda o de la limitación dictaran tu experiencia, o comenzarías a dirigir conscientemente tu vibración, alineando tu voz con las frecuencias de la creación. Las enseñanzas de Thoth revelan que quienes aprenden a dominar el sonido acceden a habilidades más allá de lo que la mayoría considera posible: manifestación, sanación, incluso la alteración de la conciencia misma. Todo comienza con entender cómo la frecuencia interactúa con la realidad. Por eso los símbolos más antiguos y poderosos de sabiduría nunca fueron solo escritos. Fueron hablados los nombres de los dioses, los encantamientos sagrados, las llaves vibracionales ocultas en las lenguas antiguas. Todos contenían un poder más allá de su significado literal, y por eso el lenguaje moderno ha sido despojado de su fuerza energética. Por eso estás rodeado de palabras sin sentido. Por eso tu atención es ahogada por distracciones. Por eso las frases más poderosas han sido convertidas en clichés, y es vacío, porque cuando las palabras pierden su significado, pierden su capacidad de crear la realidad. Pero solo para aquellos que recuerdan, para quienes comprenden que el sonido es mucho más que una forma de comunicación, puede ser transformada por completo, porque ellos pueden reclamar este poder perdido. Sin embargo, el sonido por sí solo no basta. Es solo una pieza dentro de un rompecabezas mucho más grande, un aspecto de un sistema de conocimiento más profundo que gobierna todas las cosas. Las tablas esmeralda no solo revelan secretos, sino que ofrecen un plano, un diseño preciso para desbloquear las fuerzas ocultas dentro de ti. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para el siguiente paso. Estás preparado para comprender el proceso que permite acceder a este conocimiento. El camino hacia la maestría interior que los verdaderos buscadores han recorrido durante miles de años, porque la verdad última es esta: ancestral, nunca se perdió. Siempre ha estado aquí esperando a aquellos que estén listos para recibirlo. La mayoría de las personas nunca encontrarán este conocimiento, no porque esté oculto, sino porque han sido condicionadas a no buscarlo. El mundo que te rodea ha sido diseñado para distraerte, para mantener tu mente ocupada con preocupaciones triviales, para ahogar los
susurros de una verdad antigua que siempre ha estado ahí. Pero las tablas esmeralda de Todd revelan una verdad esencial. El conocimiento no se entrega, se reclama el camino hacia la maestría interior. No se recorre por accidente, ni se otorga a aquellos que simplemente lo desean. Debe ser ganado, y solo aquellos dispuestos a ir más allá de las ilusiones del mundo físico serán capaces de comprender su profundidad real. Todd no escribió las tablas esmeralda para las masas, las dejó para los buscadores, para aquellos que sienten que hay algo más. Algo que se encuentra justo más allá del alcance de la percepción ordinaria. Él entendía que el conocimiento sin sabiduría es peligroso, que el poder sin comprensión solo conduce a la destrucción. Por eso sus enseñanzas fueron codificadas, envueltas en simbolismos ocultas en mitos y leyendas, no para mantenerlas alejadas de ti, sino para asegurarse de que solo quienes estén verdaderamente listos las encuentren. Porque la maestría no se trata de acumular información, se trata de transformación. El primer paso es entender que el mundo que te rodea no está separado de ti. Lo que buscas no se encuentra en un templo, ni en un libro, ni en otra persona. Está dentro de ti, esperando ser desbloqueado. Los grandes sabios y los iniciados del mundo antiguo no poseían nada que tú no tengas. También la única diferencia es que ellos sabían cómo acceder al poder dormido que habita en todos los seres humanos. La pregunta no es si tú tienes ese poder. La pregunta es, ¿estás dispuesto? A despertarlo. Las tablas esmeralda hablan de los salones de Amente, un reino oculto donde las almas atraviesan una transformación antes de regresar a la existencia física. Todd lo describía como un lugar de conocimiento profundo, donde la conciencia es pesada, purificada y preparada para estados superiores del ser. Pero Iscienti no es solo un lugar, y si es un estado de conciencia, y si el viaje a través de Amenti no ocurre después de la muerte, sino que puede ser experimentado en vida. Los iniciados del mundo antiguo entendieron que las transformaciones más grandes no suceden en el mundo externo, sino dentro de la propia mente. Recorrieron el camino de la maestría interior usando los principios de la vibración, el equilibrio y el sonido sagrado para desbloquear dimensiones más profundas de la conciencia. Pero este camino no es para todos, por eso tampoco os despiertan realmente. Por eso la mayoría descarta estas enseñanzas como fantasía o mito, porque caminar este camino significa soltar las ilusiones. Que la sociedad ha colocado sobre ti significa comprender que tus pensamientos crean tu realidad, que tus emociones moldean tu frecuencia, que tus palabras ordenan la estructura misma de la existencia, y significa asumir la responsabilidad de ese poder. Por eso la civilización moderna ha hecho todo lo posible por suprimir estas verdades. Porque en el momento en que comprendes que no eres víctima de la realidad, sino creador de ella, te vuelves imposible de controlar la vida. No te sucede a ti, sucede a través de ti. Ya no vives bajo las limitaciones impuestas por el mundo exterior. Esta es la sabiduría que ha sido transmitida en secreto a través de escuelas ocultas, resguardada por aquellos que comprendieron su verdadero poder. Por eso, las mentes más brillantes de la historia, Da Vinci, Pitágoras, Tesla, estudiaron los mismos principios revelados en las tablas esmeralda. Ellos sabían que la realidad no es fija, sino fluida, moldeada por quienes tienen la conciencia suficiente para ver más allá de la ilusión. Y ahora ese conocimiento está en tus manos. Estás de pie ante el umbral de algo mayor, algo que trasciende los límites de la comprensión humana ordinaria. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué harás con ello? La mayoría oirá estas palabras y regresará a sus vidas sin cambiar nada, permitiendo que las distracciones del mundo los arrastren de nuevo hacia el olvido. Pero unos pocos sentirán el llamado, esa certeza innegable de que han sido guiados hasta aquí por una razón, y para aquellos que están listos. El siguiente paso es claro, lo es, porque la transformación real requiere acción. Y el último secreto de las tablas esmeralda no se trata solo de conocimiento, sino de aplicar ese conocimiento para rehacer tu realidad, desde la raíz. El viaje no ha terminado. Apenas comienza la mayoría. Nunca llegará a este punto. Escucharán las palabras, sentirán una chispa de curiosidad, y luego permitirán que el peso de la realidad condicionada los arrastre de nuevo. Las ilusiones del mundo son fuertes. Lo suficiente para mantener a civilizaciones enteras dormidas, lo suficiente para hacerte creer que eres impotente.
manco Qin atrapado en los límites que te enseñaron a aceptar. Pero tú aún estás aquí, y eso significa algo. Significa que una parte de ti ya conoce la verdad, significa que algo profundo dentro de ti siempre ha sentido que este mundo no es lo que parece que tú eres, más de lo que te dijeron que eras. Las tablas esmeralda de Todkias históricas no son solo otro conjunto de enseñanzas esotéricas, son un plano viviente. Un código destinado a aquellos que están listos para despertar, revelan las leyes ocultas que gobiernan la realidad, las fuerzas que moldean la existencia y los métodos mediante los cuales la conciencia puede trascender sus limitaciones. La pregunta ya no es si este conocimiento es real. La única pregunta que queda es, ¿qué harás con él? Quienes descarten estas enseñanzas seguirán atrapados en el mismo ciclo de siempre, reaccionando ante el mundo externo, sin nunca preguntarse por qué las cosas son como son. Perseguirán metas que nunca fueron verdaderamente suyas. Seguirán caminos diseñados para mantenerlos distraídos y temerán lo desconocido en lugar de abrazarlo. Vivirán bajo las leyes de los hombres sin sospechar que existen leyes superiores que rigen la existencia misma. Pero para quienes aceptan la verdad, se abre un nuevo camino, el camino de la maestría, un sendero en el que la vida ya no es algo que te sucede, sino algo que tú creas con intención. Un camino en el que las fuerzas ocultas que han influido en ti desde tu nacimiento ya no son invisibles, sino comprendidas. Un camino donde el miedo se disuelve en certeza y la limitación es reemplazada por posibilidad. Los grandes iniciados de la historia no se limitaron a adquirir conocimiento. Lo aplicaron, aprendieron a controlar su energía, a moverse más allá de la ilusión del tiempo, a hablar con poder, a alinearse con el equilibrio universal. Comprendieron que el mundo físico no es más que una proyección, un reflejo de las frecuencias a las que se sintonizaban, y entendieron que la verdadera transformación no proviene de fuentes externas, sino de dentro de uno mismo. Ese poder aún está disponible para ti. Siempre ha estado allí esperando bajo el ruido sepultado por capas de distracción, miedo y duda. Las tablas esmeralda nunca fueron creadas para quedar cubiertas de polvo. Como textos antiguos, fueron escritas para ser usadas, estudiadas, vividas, pero solo por aquellos dispuestos a liberarse de los patrones, que los mantienen dormidos. Este conocimiento es solo el comienzo. Hay mucho más de lo que jamás podría compartirse en un solo video. Algunas verdades son demasiado poderosas, demasiado transformadoras para hablarlas abiertamente. Por eso hemos creado Insights Academy, donde revelamos las enseñanzas ocultas que no pueden ser compartidas en YouTube. Si estás listo para dar el siguiente paso, para comprender verdaderamente estos secretos antiguos, puedes registrarte ahora utilizando el enlace en la descripción. Como puerta de entrada a este conocimiento, recibirás una copia gratuita del Kybalión, uno de los textos más importantes para comprender las leyes más profundas del universo. Pero esta oportunidad solo estará disponible por tiempo limitado. Quienes esperen la perderán. Has sido guiado hasta aquí, por una razón. Si decides continuar este viaje o retroceder, es tu elección. Las tablas esmeralda han resguardado esta sabiduría durante miles de años, esperando el momento adecuado, esperando a quienes estuvieran listos para escuchar. Si este mensaje resonó contigo, hánoslo saber comentando. Lo entendí, porque el primer paso hacia el despertar es reconocer que la ilusión existe, y una vez que ves a través de ella, ya no hay vuelta atrás.